Hay un especialista, a lo mejor usted no lo conoce, no tiene por qué conocerlo, pero es un experto en análisis de redes, es fundador de Pandemia Digital, que es un muy recomendable, está en Telegram. Julián Macías Tobar está en Telegram, búsquelo, En porque X o Twitter también está en X y en Ajá. el resto de las redes, pero en Telegram su canal es muy, muy interesante. Y junto con Irene Martínez y junto con Carlos Benítez, tienen un sitio que se llama Pandemia Digital. Justamente, yo lo empecé a seguir en la pandemia, fíjate. Yo lo empecé a seguir en la pandemia porque era muy padre verlo, todo lo que estaba analizando él sobre particularmente la pandemia, fíjate, todas las tendencias. Y hoy nos amanecimos con un tuit que es muy poderoso. Se llevó días analizando los 10 millones de tweets de la última campaña contra Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, vinculándolos con el narco. Y escribe él más de 500,000 tweets con el mismo error. Fíjate nada más qué maravilla. En el hashtag me facilitaron desmontar el troll center contra AMLO y en favor de Xochitl. El último error fue el TT1 de ayer. Él está en España, está en Europa, está seguramente desvelado porque nos hizo el enorme, enorme favor de aceptar una conversación aquí en Los Periodistas y le agradecemos y le damos la bienvenida a Julián Macías que nos permita esta conversación. Muchísimas gracias, Julián. Espero que no estés muy desvelado. No, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Aprovecho creo, por lo que estoy leyendo en comentarios, es el cumpleaños de Álvaro y quiero felicitarle Sí. el cumpleaños. Y aparte, Gracias, le quiero agradecer porque él fue uno de mis primeros invitados en Pandemia Digital. Concretamente fue mi segundo invitado hablando del yunque, que, bueno, seguramente el mayor experto del mundo y que gran parte de la labor que hace esta organización antidemocrática es influenciar en las redes sociales de diferentes países atacando a la democracia. Creo que México no es una excepción. Julián, es de suma importancia lo que publicas el día de hoy en Twitter, en X. Dices que analizaste 10 millones de tweets en los últimos días y quiero que me aclares lo del error que facilitó que tú pudieras por lo menos ubicar de qué se trata ese troll center contra AMLO y a favor de Xochitl. Bueno, igual siempre es complejo cuando se habla de tanta información. Yo siempre trato de ver los datos de la manera más sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Hay una cuestión que siempre es muy difícil de demostrar, que es quién está detrás de la conversación digital cuando se hacen tendencias o conversaciones con tanta cantidad de tweets. Es muy difícil diferenciar entre los tres tipos de cuentas que publican. Una serían los bots, que son cuentas que están automatizadas, es decir, que son programadas. Otras serían cuentas que pertenecen a un troll center, que normalmente son administradas por empresas y que sus empleados administran de manera manual cientos de cuentas cada uno. Y luego estarían las personas normales que o bien están organizados en grupos, en partidos políticos se suelen organizar militantes en grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que el objetivo y las instrucciones son tan similares que muchas veces es muy complicado discernir qué es un bot, de qué es una cuenta en un troll center. Igualmente estas dos sería como no legítima, sería conversación artificial. Más legítimo, aunque sea de manera coordinada, serían las personas humanas que tienen una cuenta, que están en un grupo porque militan en un espacio, en un partido político y quieren apoyar a su partido y atacar a los rivales. Pero hay una cuestión que facilita muchísimo esto y que rompe cualquier estadística. La pregunta sería, ¿cómo es posible que 500.000 cuentas al mismo tiempo cometan exactamente el mismo error? Y esto solo tiene una explicación. Bueno, pues porque la persona que esté programando los tweets de bots o al mando de un troll center, haciendo los scripts para que esas cuentas que son difundidas de manera automatizada, pues cometa un error.
con que cometa un error la persona que está al mando de miles de cuentas, y al menos hay 50.000 cuentas en este troll center, pues va a encadenar cientos de miles de errores. Entonces, en solamente una semana, es decir, la última semana, estamos hablando que Xochitl ya es candidata extraoficial desde mediados de junio, oficialmente desde el 5 de julio. En la última semana hay al menos 7 hashtags en los que ha habido equivocaciones con más de 500.000 tweets. Y yo hay una cuestión que a mí, yo como persona no mexicana, me resulta extremadamente difícil no solamente pronunciar, sino escribir el nombre de Xochitl con TL, y yo creo que cometería el fallo si estuviera al mando de ese troll center escribiendo Xochitl con LT. Pero creo que para un mexicano, o mejor dicho, para 400.000 mexicanos, equivocarse simultáneamente el mismo día poniendo mal el nombre de su candidata que apoya, rompe cualquier estadística, y creo que, aunque tengo muchísimos más datos, elegí el camino del error cada día en diferentes hashtags y que siempre son las mismas cuentas. Así que, bueno, yo creo que esa sería la explicación. Y, ojo, no es la primera vez que pasa. Precisamente es el elemento que a mí más me facilitó desmontar Troll Center, porque esto mismo le ocurrió, por ejemplo, a Guillermo Lasso en la última elección con el hashtag Andrés, no mientas otra vez, que fue la frase que utilizó en el debate de la segunda vuelta contra Andrés Araúz. Y ahí, hubo 30.000 tweets que en vez de Andrés, no mientas otra vez, pusieron Andrés, no mientras otra vez. Entonces, claro, aquí en España pasó. Aquí en España pasó, en vez de Sánchez, vete ya, pusieron Sánchez sin la Z, vete ya. Hubo 80.000 tweets con ese error. Y luego hay una cosa que se repite en México, que es que las mismas cuentas en España que ponían Sánchez, vete ya sin la Z, cuando la tendencia Sánchez, vete ya se puso tendencia y quitó a Sánchez, vete ya, le echaban la culpa a Twitter, a los bots de Pedro Sánchez, cuando la realidad es que las mismas cuentas que se estaban quejando habían publicado Sánchez, vete ya. Y en México ocurría igual. Hay algunos tweets que dicen, ojo, escriban bien los hashtags, que los bots de AMLO están cambiando las letras para que nos quiten los hashtags de la tendencia. Entonces, yo creo que podríamos hablar miles de indicios más, pero esto es una prueba contundente que no hay matemática ni estadística que pueda desmontarla. El error, entonces, que permite adentrarse, digamos, a este grupo artificial de robots o de personas que están generando tendencias, toda esta composición que conocemos, es a la hora de escribir el nombre de Xochitl, Julián, lo cual a ti te lleva a decir, bueno, a menos de que sean 10 millones de burros que no sepan escribir ni siquiera el nombre de su candidata, pues aquí alguien hizo copy-paste masivamente, nunca revisó porque pues a lo mejor está en otra parte del planeta, que estaba escrito mal un nombre que sí es náhuatl, ¿no? La terminación es náhuatl. Sí, es que, mira, yo llevo siguiendo menos de lo que me gustaría la aparición del personaje de Xochitl, y precisamente el 5 de julio, en este hilo lo hago, se lanza Xochitl va, que es como el hashtag que la propia candidata pone y lanzan de campaña, y Xochitl presidenta. Xochitl Gálvez presidenta. Yo este fallo nunca lo he publicado, pero descargué toda la información de los más de 200.000 tweets con este error. Es más, yo ofrezco, igual como hice cuando detecté más de 100.000 cuentas falsas creadas en la semana del golpe de Estado en Bolivia, igual que hice con la CIDH, que me pidió la base de datos, si alguien quiere emprender acciones judiciales o de cualquier tipo, entrego la base de datos para ver que tienen todos su tweet, el segundo, quién lo publicó, a qué hora y todo, ¿vale? Esto es el 5 de julio del 2023, el día que, sin ningún tipo de primaria, el PRI y el PAN la ponen ahí en antecedentes delante del electorado, y ya desde entonces tengo pendiente, aquí está pasando algo raro. Entonces yo empiezo durante ese tiempo a descargar un montón de información, pero es verdad que lo dejé. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que está pasando en México muy pocas veces pasa en el mundo,
que se publiquen por un troll center no un hashtag con 30.000 o 50.000 tweets, sino que seguramente andemos en torno a 15, 16 millones de tweets lanzados desde este troll center. Si nos vamos a los errores de esta semana, si bien lanzaron un hashtag que era Xochitl Gálvez Presidenta 2024, hay 120.000 tweets escritos de manera incorrecta y solo 40.000 de manera correcta. Es decir, que el 80% más o menos son equivocados. Y no creo que el 80% de la población se equivoque en el nombre de su candidata. Pero ojo, ese es solamente un hashtag. Hubo otro hashtag, de hecho ayer fue TT1, concretamente narcopresident AMLO 3, ¿vale? Fue TT1, pero anteriormente, o en la misma semana, hay 110.000 tweets con narcopresidente, en vez de presidente, predidente, que no sé quién habla así. Evidentemente no es normal que haya 120.000 tweets con el mismo error de ortografía. O, por ejemplo, narcopredidente AMLO, que tuvo más tweets antes, pero ahora mismo solo tiene 30.000. Narcopredidente AMLO 2 sí que tiene 120.000. Narcocandidata Claudia, en vez de narcocandidata Claudia, tiene 80.000 tweets equivocados. Bueno, este último de narcopresident AMLO 3. Pero es más, durante esta semana, y hablo solo de esta semana, me hubiera gustado tener todos los datos de los últimos un año, porque seguramente hubiera sido algo parecido. Cuando se lanza narcocandidata Sheinbaum, ¿vale? Se publican más tweets con Sheinbaum con M, y yo entiendo que alguien que no sea de México pueda equivocar Sheinbaum, en vez de ponerlo con N, que es la manera correcta, ponerlo con la manera incorrecta. Pero es ilógico que el 70% de los tweets que intenta poner ese hashtag lo haga con ese error. Más de 300.000 tweets en una semana con el mismo error ortográfico. Y siempre son las mismas cuentas que yo llamo matriz de opinión, las que son retuiteadas, que pueden ser cuentas reales, pero que ceden sus datos al troll center para que pongan tweets en nombre suyo. Creo yo que es un claro caso, JJ Díaz Machuca, que ya apareció retuiteando los hashtags del golpe de Estado de la empresa CLS Strategies, que por cierto también opera en México. Esto no lo digo yo, lo dice Facebook, aunque yo lo había detectado antes en Bolivia. Facebook amplió la investigación y eliminó cuentas que atacaban al gobierno de Bolivia, terminando un golpe, de Venezuela y de México. Esto se puede buscar. Una de las cuentas más importantes era JJ Díaz Machuca, y hay una posibilidad, mi hipótesis, ¿vale? Haciendo la navaja de Ockham, es que aunque JJ Díaz Machuca tenga acceso a su cuenta y pueda poner tweets, que ceda sus contraseñas a ese troll center para, o es muy torpe, a lo mejor él ha puesto 8 tweets con el hashtag equivocado, narcopredidente, en vez de presidente, AMLO, y lo ha hecho en 8 ocasiones esta semana. Creo que es más racional que el mismo tipo que programó cientos de miles de tweets equivocados en el troll center, tanto en las cuentas que publican los tweets como las cuentas, las decenas de miles de cuentas que retuitean, que él mismo se equivoque siempre en todos estos hashtags, porque este tipo publica equivocadamente siempre los hashtags. Entonces, o es muy, muy torpe, al igual que otras decenas de miles de cuentas que tienen exactamente el mismo error al mismo tiempo, o la navaja de Ockham diría que lo más lógico es que ceda sus contraseñas a un troll center para facilitar las tendencias y que de manera, programada se optimice para ser tendencia de manera óptima, ¿no? Porque el algoritmo de Twitter lo que pide es que sean hashtags nuevos, por eso van cambiando, y que sean en el mismo tiempo, el número de tweets por segundo. Entonces, bueno, pues por eso se coinciden simultáneamente en todo esto. Si usted se está uniendo a esta transmisión, y con el permiso de Julián Macías, le voy a comentar rápidamente. Julián Macías es uno de los pocos especialistas en la materia, en el análisis de redes. Él es experto en análisis de redes, fundador de Pandemia Digital, como ya les habíamos dicho. Tiene un canal muy vivo en Telegram, tiene también sus cuentas en las distintas redes sociales, sobre todo en X, para que usted lo siga.
junto con Irene Martínez y junto con Carlos Benítez tienen pandemiadigital.net, también para que se metan y le den seguimiento. Yo tengo muchas preguntas, señor Delgado, y empezaría por una, entendiendo que Julián ha analizado movilizaciones digitales similares en otros momentos en países de América Latina. ¿De qué tamaño es el ataque contra el presidente López Obrador y contra Claudia Sheinbaum? Uno. Dos, más o menos, ¿cuánto dinero calculas, Julián, que le han metido en los últimos días a estos ataques? A ver, esta pregunta te la tendría que responder a personas que se dediquen a esto. Yo, la verdad es que yo entiendo que tiene que ser una brutalidad. Hay una cuestión muy interesante y que seguramente sea la siguiente publicaciones que haga, en el cual ya sabemos gente que se ha dedicado a esto e incluso ponían cifras. Yo le recomiendo a la gente que investigue. Es algo que, si bien los principales medios del mundo hicieron un consorcio para investigarlo, estuvieron con cámara oculta durante varias semanas haciéndose pasar por un cliente de una empresa israelí llamada Team Jorge, dirigida por Tal Hanan, una persona que trabajaba anteriormente para los servicios de inteligencia del Mossad y que precisamente ofrecía la creación de decenas de miles de cuentas, incluso el hackeo de dispositivos y, digamos, en relación con periodistas de los principales medios y, bueno, digamos que todo esto le ponía precio y hablaba de millones de euros, varios millones de euros, por acciones mucho más simples de la que estamos viendo ahora. Si bien es cierto que hay un trabajo que puede ser focalizado y de hecho ahí en el propio hilo al final pongo una muestra de algunas de las primeras cuentas. Es decir, es imposible medirlo, estamos hablando de decenas de miles de cuentas, pero sí que pruebo, hay un vídeo de 10 minutos donde lo único que hago es ver cómo una serie de cuentas tienen exactamente la misma actividad, tienen el error con el Xochitl y que hacen exactamente el mismo contenido. Bueno, esas cuentas, mira, ahí estás poniendo una, son cuentas del mercado negro para ir justamente la cuenta Z Thompson 03, que se llama Luis Torres, es una cuenta creada en 2012 que no es mexicana. Bueno, igual que la de Luis Torres, hay miles de cuentas que son compradas en el mercado negro y que se le borran los tweets. A esta se le olvidó borrar el tweet y digamos que tienen una actividad frenética poniendo los hashtags para hacer tendencia, compartiendo los mismos contenidos, retuiteando a las mismas personas. Y una cosa curiosa, cada vez que Xochitl hace un tweet, responde: Xochitl, eres la mejor, eres grandiosa, contigo el México va a ser mucho mejor. Bueno, así hay miles de cuentas respondiendo, ¿vale? Vemos que todas son creadas en la misma fecha, que no corresponden el nombre con el arroba, que son, bueno, pues digamos y que todas repiten los hashtags, los que están equivocados y los que no están equivocados. Entonces, creo que las pruebas son evidentes. Y precisamente estas cuentas que lanzan vídeos favorables a Xochitl, le comentan, retuitean hashtags favorables a ella, usan, a mí me recuerda mucho al Troll Center de Guillermo Lasso, precisamente que usó la narcopolítica, el tema de si él bien estaba implicado, su gobierno, en estar implicados con el crimen que se probó, la narrativa es que el correísmo estaban vinculados con el narcotráfico. Y para ello lanzaba información o hacían informes desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que luego se destapó que solamente eran informes o publicaciones en redes sociales con cuentas falsas y medios que ellos controlaban, y ellos estaban asesorados precisamente por el Servicio de Inteligencia de Israel, porque Guillermo Lasso había visitado anteriormente. Hay una cuestión que esta empresa, Team Jorge, dijo, o en este reporte de Forbidden Histories, que es este consorcio de los medios más importantes del mundo, publicó que en México estuvo actuando, concretamente hablan de un caso que es el de Tomás Cerón. Hay que recordar que Tomás Cerón, más allá de estar implicado en la compra del gobierno de Peña Nieto de el espionaje a través de el hackeo de dispositivos digitales, Pegasus, también hizo campañas con cuentas, esta empresa Team Jorge, donde hacía una narrativa favorable de la inocencia de Tomás Cerón
y que todo era un montaje y que el culpable era AMLO. Si bien, y esto es como muy profundo y donde está el kilómetro cero de la cuestión, porque esto no es una cuestión solo de México y no es una cuestión de ahora, sino que lleva muchos años dándose en esa, y es algo que no se ha seguido investigando y que yo llevo investigando durante un tiempo. Él habla de 2 socios y habla de que estuvo trabajando con Cambridge Analytica. Bueno, un medio alemán siguió investigando, habló con los trabajadores de Cambridge Analytica y dijo que esta empresa trabajó con Cambridge Analytica en el 2015 en un país de América Latina. Y luego se confirmó que esto fue la campaña antica que le dio la victoria a Macri, pues uno de los miembros de esta red, Atlas Network, y habla de 2 socios. Uno, Roger Noriega, que trabajó en CLS Strategies, la empresa que Facebook dijo que estaba operando en México, y aparte es firmante de la carta de Vox, que seguramente Álvaro Delgado sí que tenga más referencia. Son aquellos que estuvieron en México con una carta de una fundación vinculada a la red Atlas Network, pero con una parte también ultracatólica, pues vinculada también al Yunque, y que, por cierto, fue de los primeros firmantes, igual que Arturo Murillo, que es el que contrató a CLS Strategy en el golpe de Estado de Bolivia. Fue de los primeros firmantes de la Carta de Madrid. Aparte de eso, él fue embajador de los Estados Unidos de la OEA, que también estuvo implicado en el golpe de Estado de Bolivia, y es perteneciente a la Fundación IAE de la red Atlas Network. Aparte, su socia en Colombia es una de las directoras del diario Semana, que sacó la noticia falsa de Andrés Arauz, que se había encontrado un ordenador que lo vinculaba a la guerrilla del ELN y que posteriormente hicieron vídeos de personas encapuchadas diciendo que lo financiaban, diciendo que era la selva de Colombia, y luego un ornitólogo demostró que ese vídeo estaba grabado en Ecuador. Entonces, bueno, publicaciones en medios internacionales, personas encapuchadas que salen en diarios que forman parte de esta red. Carlos Loret sacó el otro día un informe, y no hay que olvidar que Carlos Loret recibió un premio de la Fundación Atlas Network. Hemos visto a Xochitl en Madrid con Felipe Calderón. Bueno, Felipe Calderón reside en Madrid precisamente porque trabaja en el Instituto Atlántico de Gobierno de José María Aznar, que es donde se hace la formación de esta red Atlas Network, a la cual pertenece el Instituto Atlántico de Gobierno. Por lo tanto, habría que seguir un poco el follow the money, quién está detrás y cómo intervienen en cada uno de estos países. Recuerdo que Ecuador, Guillermo Lasso, el que usaba este Troll Center, es director de la Fundación Ecuador Libre, perteneciente a la red Atlas Network. Es apabullante la información que presentas, Julián. Y la pregunta, además de cuánto se gasta, de alguna manera tú ya lo has dicho, ¿de parte de quién? Parte de esta estrategia es que no se identifique a quienes son los responsables de la contratación de que es un servicio para el que hay un mercado en todo el mundo. Pero en el caso de México, tú ya identificas a personajes y identificas también a redes en el caso de México. ¿Qué puede colegirse de todo lo que tú has hurgado y encontrado en términos de los beneficios, los que resultan beneficiados, los perjudicados estamos viendo, pero ¿a quién beneficia una estrategia como esta? Bueno, a ver, yo creo que cada país es un mundo. Yo no me atrevería a afinar en las claves nacionales. Cada país tiene su idiosincrasia, pero sí que es verdad que hay ciertos patrones que se repiten en todos los países. No es casualidad que una de las cuentas más retuiteadas, no ahora que también, sino en ataques anteriores, sea Agustín Antonetti, un chaval de 22 años que es el líder del grupo joven de la Fundación Libertad, perteneciente a la red Atlas Network, y que un tipo que no conoce a nadie sea la cuenta más retuiteada. Y es más, no solamente aquí, en Argentina también lo fue cuando hicieron las movilizaciones contra el gobierno de Alberto Fernández, y sobre todo, que esto ya no tiene ningún sentido, en uno de los análisis que yo hice de las movilizaciones en Cuba con el hashtag SOS Cuba, donde desmonté la generación, participación de cientos de miles de cuentas para azuzar movilizaciones como hubo en Cuba, que pinta un chico de 22 años que pertenece a una fundación
que sea la cuenta más retuiteada? ¿Y por qué se repite en México? Bueno, yo diría que claramente hay una injerencia internacional. La financiación de todas estas fundaciones tiene un origen de Estados Unidos y que defiende unas cosas muy concretas, que es el libre mercado, la desaparición del Estado, la educación pública, la sanidad pública, y que, bueno, pues entiendo que intervienen en gobiernos para que, bueno, pues a lo mejor personas o formaciones políticas que defienden la soberanía nacional. El caso de Pemex es claro. Precisamente Peña Nieto contrató a Celes Strategies y lo que hizo, es decir, lo primero que hizo, incluso antes de formar gobierno, es tener reuniones en Estados Unidos para ver cómo funcionaba mejor la privatización del petróleo, de ese valor estratégico que, bueno, se hacen hasta guerras para conseguirlo, y que, bueno, pues lo primero que hizo Peña Nieto es reunir al PRI, al PAN y al PRD, llevarlos a Estados Unidos y a través de esa empresa que es de relaciones públicas facilitar reuniones con gente de Estados Unidos y negociar cómo iba a ser la privatización. Luego sabemos cómo acabó. Aquí se vino a refugiar Lozoya, que también tuvo negocios con Madrid Network, con empresas del entorno de la red Atlas Network de José María Aznar, que fueron de la mano para recibir millones de dinero público que acabaron en empresas fantasma. Y de esto lo hizo con uno de los que financia precisamente el Yunque, según los documentos de Wikileaks, que es la empresa OHL. Bueno, López Madrid, que es el yerno, es el que aparece como socio de la empresa de Lozoya, que se llevó millones de euros de dinero público y que desaparecieron, fueron a fondo perdido, y que, bueno, pues digamos que como ese caso hay muchos más, ¿no? Entonces, hay un elemento también que está vinculado con el Yunque, que hace sus propios medios de comunicación y que tiene sus personajes, que es Coparmex. Coparmex, digamos que hay algunos personajes que tienen vinculación con el Yunque y que tenían medios que precisamente iban contra AMLO y que se daban, no recuerdo ahora el medio, pero en su momento lo analicé, los mismos influencers que reciben los retweets de los bots, este mismo Troll Center difundía los contenidos de ese medio de comunicación que dependía de Coparmex, y si no me equivoco también hicieron una plataforma, han hecho tantas plataformas, sí, por México, todos los mexicanos juntos contra... Hay un listado enorme donde también suelen participar el portavoz, ¿no? Entonces ahí hay una élite también económica que tendrá intereses locales. Hay un medio de comunicación de Coparmex que se lanzó justamente a la llegada de López Obrador al poder, que se llama Dices MX. ¿A ese te refieres, Julián? Exactamente, a ese me refiero. Ahí vemos a Denis Dresser, a los que reciben los retweets del Troll Center. Es decir, que esto lo podemos ver que pasa exactamente igual en Argentina, pero en España, por decirte un homólogo de Latinus, se creó OK Diario para difundir todos los informes falsos, entre ellos los chantajes del otro socio, porque te he hablado de Roger Noriega, pero el otro socio es Martín Rodil, que está judicializado en España por chantajear a personas perseguidas por la DEA o por la justicia de Venezuela a cambio de que dé información falsa. Aquí también se puede ver un elemento bastante, bueno, que puede tener similitudes ahí en México y vaya, yo rastrearía por esa línea. Dices MX es un medio creado por Lázaro Ríos, que fue quien fue director de Reforma muchos años, muy activo también, particularmente en Twitter, Alejandro. Sí, digo, viene en la cuenta de Lázaro Ríos justamente, en su descripción dice, biográfica, soy Dices. creador del concepto Dices, que Dices es, pues entonces, según lo que planteas, Julián Macías Tobar, dices que depende, sí, efectivamente, de Coparmex, es una iniciativa vinculada con Coparmex, estuvo utilizando granjas o estuvo utilizando compañías vinculadas con manipulación digital. Bueno, yo hago paralelismo porque a mí me resultan muy familiares aquí en España, que sí lo conozco en profundidad, pero, por ejemplo, ¿no? El entorno del Yunque
y también de esta red Atlas Network, en España creó un medio que se llama Estado de Alarma, aunque sea un medio digital, que difunden bulos y tienen bots. Eso lo he demostrado aquí. Podría ser, no sé si comparable a este medio, que también es de ámbito digital y que está más vinculado a ese sector, no sé si más ultracatólico, de élites económicas, no sabría definir cómo es en México, pero lo que sí veo claro es cómo Latinus se ha creado, igual como se creó Oquidiario cuando Podemos era una amenaza, se creó y se empezaron a hacer montajes policiales, acusaciones de todo tipo, y esto es una labor una tarea que le pido a cualquiera que nos esté escuchando que busque precisamente publicaciones en Oquidiario de El Pollo Carvajal, que era una de las personas extorsionadas buscadas por la DEA a cambio de decir que AMLO era narcotraficante, Podemos era narcotraficante, Evo Morales era narcotraficante, Cristina Kirchner era narcotraficante, Rafael Correa era narcotraficante. Hay 117 noticias de El Pollo Carvajal que está perseguido por la DEA y chantajeado por toda esta red, que publica las noticias en Oquidiario, que es lo mismo que pasa a lo mejor con Latinus, y que digamos que luego sería difundido por todos los troll centers, como pasa en España con los contenidos y las personas que aparecen en Oquidiario y en Estado de Alarma. Es decir, que esto es un copia-pega, es un método científico que funciona y que va siempre a los mismos temas. Pederastia, ya lo hicieron con AMLO, con vídeos manipulados, que si era un pederasta, narcotraficante, violación, todo ese tipo de cosas que son irracionales y que dentro de una burbuja en la cual todos los días, si tú te informas con esos medios de comunicación y todos los días te dicen aquí hay pruebas de narco, aquí hay narco, porque esto no es nuevo, ya se ha hecho. Yo en su momento desmonté, es decir, probé cómo las mismas cuentas que insultaron al hijo del presidente con creo que era Chocoflan, las mismas cuentas ya hicieron una campaña llamando narcotraficante al presidente sin que hubiera ningún tipo de pruebas. Entonces van alimentando ciertas narrativas y me imagino que tendrán su método y su técnica, y la verdad es que funciona. Me refiero que nadie pensaría que Donald Trump pudiera vencer unas elecciones, o alguien como Bolsonaro, o alguien como Milei, pero todos se reúnen en la CEPAC. De hecho, en México se celebró la CEPAC no hace mucho, donde Steve Bannon alentó para que dieran el golpe de Estado en Brasil. Ahí estuvieron miembros del Yunque, ahí estuvieron miembros de la Fundación Disenso de Vox, ahí estuvo Milei, estuvo José Antonio Caz, me imagino que también habría personajes de México, y normalmente se encuentran ese espacio, por ejemplo, la Fox News, el Tea Party. Es decir, esto ya se lleva haciendo muchos tiempos en Estados Unidos, y estas fundaciones tenían mucho peso, pero se han internacionalizado. Y ahí es donde yo pongo la clave, y creo que Felipe Calderón es un claro ejemplo. Está, cobijado bajo el ala del señor Aznar, que tiene ahora mucho más poder que cuando era presidente del gobierno. No olvidemos que José María Aznar, después de apoyar la guerra de Irak, repitiendo la mentira de Fox News, que había armas de destrucción masiva en Irak, precisamente las empresas que están detrás de la Fundación Atlas Network son empresas petroleras o familias muy ricas como la familia Koch, que toda su riqueza la tiene gracias al petróleo, que por lo que sea se beneficiaron de la decisión de a quien promocionaron, como fue George Bush hijo, para que hiciera una guerra y quedarse el petróleo. Bueno, al señor José María Aznar, que es como el mayordomo de los intereses de esa parte del Tea Party de los Estados Unidos, después de repetir esa mentira para justificar la guerra de Irak, fue contratado por la empresa de Fox News, que es la de Murdoch, News Corp. A día de hoy ya ha ganado más de 4 millones de euros, y desde entonces lidera la Fundación FAES y la Fundación Instituto Atlántico Gobierno, que ahí veremos a Felipe Calderón, que parece que ahora trabaja ahí, y vemos la formación de los diferentes líderes de la derecha a nivel, digamos, de América global. Latina, ¿no? Por ejemplo, claro, pero sobre todo de América Latina. Necesitaban a alguien después de la Operación Cóndor, que también estaban todas estas, Milton Friedman, los Chicago Boys. Bueno, esto sería la Operación Cóndor 2.0, y no solamente eso, sino que creo que Estados Unidos, después de la Operación Cóndor, tenía agotado gran parte del crédito y necesitaba, personas como José María Aznar, que facilitase no solamente la formación o el networking de políticos, sino también los negocios en la privatización de los servicios estratégicos como la energía. Y ahí
Felipe Calderón creo que también tiene un buen sueldo de una empresa española, seguramente con la ayudita del señor Aznar, porque no hay que olvidar que el señor Aznar puso incluso amigos de la primaria en la mayoría de las empresas del IBEX 35, que son las empresas más importantes de España, muchas de ellas energéticas, y que gran parte del negocio lo tiene en América Latina gracias a esos presidentes que formó y con los que hace networking con la ayuda de los Estados Unidos. Una última pregunta, porque lo mencionaste, Julián, y sí es muy activo en México y tiene en su perfil de X, tiene pues sí propaganda de Xóchitl Gálvez, es JJ Díaz Machuca. Yo honestamente no sé bien qué es ni quién es, pero ¿cómo es que salió en tus datos? ¿Cómo sale en tu base de datos? Bueno, a ver, yo a JJ Díaz Machuca me sorprendió mucho en mi primera gran investigación, que fue el golpe de Estado en Bolivia, y ahí aparecían, y está publicado, esto es del 2021, si no recuerdo mal, aparecía junto a otras cuentas mexicanas, aparecía como una de las cuentas que recibía retweets de las cientos de miles de cuentas que se crearon en una sola semana. Y que según la información que dio Facebook, aunque solamente Facebook reportó que las miles de cuentas que eliminó eran de Facebook y de Instagram, como es mucho más difícil investigar, a menos que sea el propio Facebook, los datos de esas plataformas, Twitter, hasta que llegó Elon Musk, eran abiertas y se podía investigar. Entonces, digamos que ahí ya me aparecía y me llamó bastante la atención que gente de México fuera retuiteado por los bots de allí. Lo que esto me dio más explicaciones es cuando Facebook hizo este reporte y no solamente habló de que esta empresa de Estados Unidos, que ya trabajó para Peña Nieto, y recuerdo, y por ahí se puede googlear, Andrés Sepúlveda, el community manager, el que lleva la estrategia digital de Peña Nieto en la campaña, él dice que hizo la campaña más sucia que ha hecho en la historia, y él trabaja con JJ Rendón. Hablaba que ya en 2012 tenía más de 30.000 tweets, más de 30.000 cuentas de Twitter falsas, en 2012, ¿vale? Bueno, la cuestión es que Facebook reportó en el año 2021 que esta empresa no solamente operaba en Bolivia, sino también en Venezuela y en México. Y entonces, claro, ahí cuando fueron las movilizaciones por esa época del Frená, donde estaba Tumbaburros y todo esto, pues empecé a analizar las cuentas y hubo un dato increíble que por ahí está publicado, que tiene que ver con el crecimiento de seguidores de las cuentas que eran golpistas. Todas crecieron en una semana a 100.000 seguidores. Por ejemplo, Pumari, que era quien acompañaba a Camacho, tenía 25 seguidores, creció a 100.000 en una semana. Y Tumbaburros, que era la cuenta más retuiteada en su momento, en la misma semana creció 100.000 seguidores. Luego había cuentas como la de JJ Díaz Machuca, pero digamos que aparece porque si analizo en cada uno de los hashtags que están equivocados, JJ Díaz Machuca es junto a otras cuentas como Linda Sofía o Río Hermoso. Hay una serie de cuentas que son las que más tweets, con más impacto, es decir, que tienen más retweets, pero siempre, o no siempre, a veces los ponen bien, pero cuando el que programa los tweets lo pone equivocado, pues por ejemplo, con el hashtag narcopredidente, en vez de presidente, predidente AMLO, tiene 8 tweets con el mismo error. Y es como, o es muy torpe, o no se da cuenta, o es que realmente se lo gestiona un troll center y él ni mira lo que le publican. Pero aparece en este troll center desde el inicio, ¿no? Incluso cuando dice el hashtag Anlo vete ya, que también había un considerable número de cuentas falsas y de indicios de automatización, pues algunas de las cuentas más retuiteadas, aparte de Tumbaburro, y las mismas cuentas, pues aparecía también JJ Díaz Machuca. ¿Es una amenaza este tipo de estrategias para la democracia, Julián? Totalmente. De hecho, te voy a dar otro dato. También invito, por desgracia, estos temas no se hablan en los principales medios de comunicación. Recientemente han salido a la luz vídeos, WhatsApp, documentos de cómo Bolsonaro estaba planificando un golpe de Estado, porque las encuestas daban que Lula iba a ganar, y en esos papeles aparecía Fernando Cerimedo como estratega digital de toda la campaña de todo fue un fraude, la narrativa del fraude electoral para movilizar a la gente y que intentaran dar un golpe de Estado. Fernando Cerimedo
por lo menos hasta que se sepa, no solamente es el estratega digital de Javier Milei en la actualidad, el que hizo que ganara la campaña, sino que es propietario de 16 medios digitales de desinformación, sería lo correcto, entre ellos La Derecha Diario. Si os metéis en La Derecha Diario, que es el propietario Fernando Cermedo, hay publicaciones con bulos contra AMLO, pero también contra cualquier gobierno de izquierda. Y no solamente eso, aparte que es retuiteado por bots y todo eso, sino que, digamos, que lo dice públicamente. Hay una entrevista tanto a La Nación como a Infobae que él dice que administra 50.000 cuentas falsas en Twitter administradas o gestionadas por inteligencia artificial. Obviamente que es un peligro para la democracia. Siempre intentan, como creo que se está haciendo en México, con campañas sucias, acusando al rival y generando medios y en redes sociales narrativas que lastimen la imagen personal de sus rivales políticos, pero os aseguro que si no sale por las buenas, lo intentan por las malas. Y tenemos no solamente el caso de Bolivia, donde acabaron con el golpe, sino el caso de Perú, donde también lo intentaron, pero los Estados Unidos, creo que con lo de Bolivia dijo, con esto es suficiente, pero lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto también en Brasil y, por supuesto, que lo vamos a ver en otros países mientras todo esto sea impune. Porque a día de hoy, así como en el deporte, si te pillan dopándote, te quitan la medalla de oro, ya se sabe fehacientemente las pruebas de las trampas que se han hecho en la campaña de Donald Trump, en la campaña de Bolsonaro, en el Brexit, en la campaña de Macri, que también sale la del 2015. Incluso Robert Nix, que es el CEO de Cambridge Analytica, en sede parlamentaria del Reino Unido, cuando se estudió el Brexit, afirmó que le contrataron, no dijo quién, pero era para hacer una campaña anti-CAP, literalmente anti-kirchnerista, y que usaron también el narcotráfico. De hecho, fue TT1 Mundial, la Morsa Fernández, en alusión al candidato por Buenos Aires del kirchnerismo. Luego se demostró que era todo mentira, pero los principales medios de comunicación, como La Nación, El Clarín y el programa de La Nata, alimentaron esa narrativa, por lo cual estamos viendo, y esto ya fue hace 7 años, cómo las mismas personas que posiblemente estén detrás de esta campaña usan el mismo método una y otra vez. ¿Y por qué lo repiten una y otra vez? Porque están protegidos seguramente por alguien muy poderoso, pero están atacando democracia, están las pruebas y, por supuesto, ni le quitaron los gobiernos, ni siquiera están siendo juzgados, con lo grave que es todo esto. Y estamos hablando de un principio básico para la ciudadanía, que es la democracia, ¿no? Y el principio de transposición de Goebbels lo usan. Hemos visto la movilización diciendo esto es una dictadura, cuando se están todos movilizando, cuando el gobierno anterior ha espiado 40.000 teléfonos para saber toda la información y que incluso se hizo desaparecer a 43 estudiantes con miembros del gobierno y que luego son asilados en México, y estas empresas que posiblemente estén aquí hicieron campañas en contra de AMLO y en favor de Tomás Herón. Entonces estamos hablando de cosas muy graves y que cualquier ciudadano que no esté dentro de esa burbuja tóxica en las que se meten de fake news, pues debería de tomar responsabilidad de que si no se le pone freno a esto, que no es una cuestión de México, sino que es una cuestión global y que sabemos quién está detrás, que ya estuvieron detrás de los golpes de estados militares en América Latina, bueno, pues no sé si terminaríamos igual, pero creo que sería interesante fiscalizar todo esto. Es muy importante, Julián Macías, el que tú expongas al auditorio ahora de los periodistas toda esta información, y seguramente vamos a seguir platicando, si tú nos lo permites, más adelante. Muchas gracias, Julián. Muy Nada, gracias a vosotros. Descansa. Y ya vete a dormir. Es de madrugada. Venga. Ya. Muy buenas noches. Chao.